Hola mis hermanos. Eh, Les quería hablar acerca de aprender a ver con los ojos de Dios, pero para eso primero hay que aprender a vivir en el Espíritu, pedirle a Dios sabiduría y entendimiento y que Él nos llene de su Espíritu Santo, no del espíritu del mundo. No debemos vivir en el Satanás y en su espíritu, ciego del mundo, de carne, de deseos inmundos. Porque el que ve con ojos santos, para él todo es en santidad. Pero el que ve con ojos inmundos, todo es inmundo para los ojos inmundos. Todo es pecado para el que ve con pecado. El que ama y es pecado, todo es pecado para su corazón. Pero el que ve con santidad y los ojos de Dios, no es pecado. Para él no es pecado. Y en él no entra pecado alguno. Porque el Espíritu que le da vida es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vivamos en ese Espíritu, en el Espíritu de justicia y de verdad, donde está todo lo justo y lo santo, no en el espíritu de inmundicia del mundo, que es el espíritu de Satanás y sus deseos y sus conocimientos inmundos, que causan deleite al que le gusta la inmundicia y el que vive en ese espíritu. Seamos para Dios y vivamos en Él, en lo santo, en lo verdadero, en el Espíritu de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, su Espíritu Santo. El nombre lo dice, y no es santo por nada, es porque es santo en verdad. No hay abominación ni deseo en Él de inmundicia, sino hay santidad y deseo de santidad en Él. Porque les diré esto, porque si estamos contaminados por pecado y somos del espíritu del mundo, yo no podré ver a alguien sin pensar mal, menos podré ver a alguien en desnudez y sin pensar nada mal, sin pensar deseos y lujurias en mi corazón. Porque está en mí un espíritu de pecado, soy del espíritu de pecado y en mí hay abominación. Y por mí es la abominación. Por mi mirar en pecado, por el espíritu que me da vida que es pecado. Porque si yo veo una imagen o yo veo cosas en el mundo y en mí son tentación, para mí son tentación y esas cosas son pecado y para mí son tentación. Por eso es difícil entender cuando dice el diablo me tienta, me viene a tentar. El diablo te muestra lo que es él. La tentación es tuya propia, porque tú vives en pecado y para ti el pecado es algo que te tienta, es una tentación, porque a ti te gusta y a ti tienta tu corazón, tienta tu alma, porque tu alma es del pecado y le agrada el pecado. Por eso, para ti, lo del diablo es tentación. Lo del mundo te tienta, porque a ti te agrada, porque el espíritu que hay en ti le agrada eso, porque es el espíritu del mundo. Porque también, como está escrito, dice, porque ninguno puede decir yo soy tentado por Dios, porque muchos en el conocimiento de la verdad saben que todo sale de Dios. Y por eso que van a querer justificarse. Pero ninguno puede decir yo soy tentado por Dios, porque cuando de sí mismo, por su corazón, es atraído por el pecado, él da a luz el pecado por él mismo, porque él fue atraído por el pecado. Ni siquiera Satanás lo tentó, porque la tentación estaba en él, porque él ya vivía en la tentación, vivía en eso, vivía en la inmundicia. Y por eso dice que da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte.
No es que te mueras en tu carne al tiro, pero en tu corazón ya estás muerto. Entonces eso es. Cuando tú ves con ojos de pecado, para ti todo es pecado. Todo es tentación. Todo el pecado tienta tu corazón, porque tú tienes pecado, y en tu corazón hay pecado, y el pecado te atrae a ti. Porque tú deseas y ves con los ojos, y el espíritu que está en ti te da vida. Es pecado, es de tu padre el diablo, como el Señor le decía, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, y vuestro padre es homicida desde el principio. Entonces, si somos del Espíritu de Dios, va a haber santidad. Si somos del espíritu del mundo, va a haber inmundicia. Y todo lo del mundo va a ser tentación. Porque tentación es algo que a ti te atrae, algo que no puedes evitar. Es algo que te va a llevar. Te lleva a tu mirada. Tú deseas hacerlo. ¿Por qué lo deseas? Porque para ti es sublime, porque a ti te agrada. Porque para ti es algo que a ti te agrada tu corazón. Porque el espíritu que está en ti le agrada el pecado. Porque es el espíritu del diablo simplemente. Del mundo. Entonces no hablemos de tentaciones. De tentaciones inmundas. Porque si para ti lo del diablo es una tentación, los deseos de la carne son tentación, los malos pensamientos son tentación, y no puedes evitar tenerlos en ti, es porque el espíritu del mundo está en ti. Pero si sois de Dios, si el Espíritu Santo está en vosotros, cuando el diablo venga con algo inmundo, no va a ser tentación, sino que vuestros ojos lo van a ver como lo que es, pecado y abominación, y no lo voy a querer hacer, ni siquiera mirarlo. Porque para mí va a ser lo que es, pecado. Y con los ojos de Dios, yo sé que el pecado es inmundo, y todo el que en el cual hay pecado es muerte, abominación, y todo en el cual hay pecado y se junta con otro, y lo contamina, y lo mata, y le pasa su pecado, porque el pecado es destrucción para el mismo que lo tiene y lo porta, y también es destrucción para el que lo recibe. Porque si una mujer tiene y desea pecado y llega un hombre y la desea a ella y hacen pecado y se contaminan con pecado, o así un hombre y así los deseos que sean en el pecado son muerte y contaminación, y así lo ve en los ojos de Dios, por cuanto aborrecen eso y no le agrada a su corazón. Porque es el corazón de Dios por el cual vivimos ahora, si somos hijos de Dios. Y el corazón de Dios es el Espíritu Santo, no el espíritu de la tierra, el cual formábamos antes. Si recibimos a Dios en verdad en nuestro corazón. Pero si aún no es verdadero, aún sientes como antes, aún te tienta lo de antes, aún amas lo de antes, nunca cambiaste, nunca fue real. Y aún sigues en la carne y en tus antiguos pecados. Digo tus antiguos pecados porque son los mismos de hoy, porque lo mismo que deseantes antes y lo hacías y era revelado en este mundo, lo mismo lo tienes hoy en tu corazón, oculto, pero está. En lo espiritual lo haces igual. Mas si eres de Dios, tú fuiste creado y hecho nueva criatura en Cristo Jesús, y ya no eres lo mismo, porque lo de antes ya no es en ti, esos deseos ya no están en tu corazón, sino todo lo contrario, tú aborreces lo de antes, lo ves como lo que es pecado, abominación, inmundicia y muerte, y tú ya no eres portador de eso. Porque los que no fingen hacer el pecado, pero son portadores de eso, en algún momento dan a la luz lo que tienen en su corazón. Estando con una persona o con otra, dan a la luz su pecado, sus deseos y sus inmundicias, y llevan a las personas a cometer pecado y a hacer pecado oculto, según ellos ocultos. A los ojos de Dios nada es oculto. Pero el que no tiene pecado, aún teniendo oportunidad de pecar, no lo va a cometer, porque sabe lo que es. Sabe que es muerte y abominación. Y no es nada deleitoso. No es nada tentado. No es ninguna tentación.
es una abominación, aborrecible, odiosa delante de los ojos de Dios. Y vuestros ojos, si sois de Dios, porque si sois de Dios, vuestros ojos son de Dios, y los ojos vuestros ven lo que Dios ve, y Dios ve el pecado como abominación, como destrucción y muerte, como todo lo que destruye esta tierra. Porque todo el pecado destruye esta tierra, por fornicación, por una causa u otra, por mentira, por engaño, por odio se destruyen familias, los hijos son destruidos desde pequeño, con sufrimiento que entra a sus corazones, y ese odio se genera cuando grande, y hay muerte, hay miles de cosas que destruyen toda la tierra, que es el espíritu de Satanás, que separa todas las cosas, y asimismo se separa y se destruye. A eso voy. Que si sois de Dios, el pecado no es tentación para vosotros. No hay tentación que pueda entrar a sus corazones si son de Dios, porque el corazón de Dios no puede ser tentado por nadie. No puede ser tentado menos por el pecado, porque en el corazón de Dios no entra el pecado. Y el pecado es pecado y aborrecible, y no puede haber pecado en la presencia de Dios. Y el pecado es echado fuera. Y si sois templos de Dios y estáis llenos del Espíritu Santo de Dios, no va a entrar el pecado en vosotros, ni por vuestros ojos, ni por nada. Satanás no tiene espacio. Pero si no sois de Dios aún, el pecado es tentación. Y Satanás tiene espacio a poner todas las tentaciones de él en vosotros y los deseos de él en vosotros. Entonces, sépase, por vosotros mismos, escudriñaos vuestro corazón. Escudriñaos a sí mismo y des en cuenta quién está en vosotros, de quién sois y dónde vais. Y si estáis mal, arrepentíos de todo corazón, pidiéndole perdón a Dios, buscando a Jesús hasta encontrarle. Porque está escrito y dice, el que busca halla, el que golpea se le será abierto, y el que pide recibe. Pedid y se os dará. Entonces, pedid como dice y está escrito, porque poner primero vuestra mirada en el reino de Dios y su justicia, y lo demás se vendrá por añadidura. Entonces, primero pedid lo de Dios, pedid la santidad, pedid su Espíritu Santo, pedid lo más importante, y lo demás viene después. No pidáis cosas necias, no pidáis cosas materiales, no pidáis cosas que no valen. Porque decís, pido y no recibo, también está escrito. Porque dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Para deleitaros en vuestros deseos, en vuestras necesidades carnales, en vuestras comodidades. Pedís mal. Y por eso no recibéis de Dios. Entonces pide como Dios te manda. Pídelo de Él primero, su reino, y con necesidad de verdad. Porque si pides falsamente, Dios conoce tu corazón más que ti mismo. Tú te puedes engañar a ti mismo de que dices que crees tanto en Dios y apenas se te presenta la oportunidad de pecado, prefieres el mundo, hacerlo del mundo y abandonarlo de Dios y preferirlo del mundo. Pero según tú, prefieres a Dios y aún te lo crees a ti mismo. Pero Dios conoce lo verdadero de tu corazón y Él conoce más que tú que prefieres el mundo. Y tú te engañas a ti mismo. En realidad es el diablo que te engaña a ti mismo. Pero tú ya eres de él. Es como si te engañas a ti mismo. Y así, mis hermanos, los amo y Dios los bendiga. Seamos de Dios, veamos con sus ojos. Y ahí no habrá espacio para el pecado. Y seremos de Dios de verdad, sus hijos. Si somos hijos de Dios, ¿cómo? El pecado va a ser tentación. ¿Cómo? Voy a ser del mundo y voy a ser igual al mundo si Dios no tiene nada que ver con este mundo ni con el pecado.
Si somos hijos de Dios, demos a notar lo que somos entonces. No seamos mentirosos en nuestros propios corazones diciendo que somos hijos de Dios, pero en realidad somos del mundo, igual al mundo, y no hay nada de Dios en nosotros. Si somos hijos de Dios, que esté lo de Dios en nosotros, como testimonio de que somos hijos de Dios, de verdad. No solo hijos de Dios por palabra y boca humana, que no es nada verdadero. Los amo, mis hermanos. Dios los bendiga. Y es palabra de Dios, es su verdad. Y el que quiera, la toma. Y el que no, sea como Dios lo permite. Como el Señor dijo, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y la voz de Dios es la verdad. Y solo por Dios son escogidos los que ven y siguen la verdad. Porque dice, no hay ninguno que pueda venir a mí sin que el Padre lo hubiese enviado a mí. Así que si tú ves verdad en lo que Dios dice por mi boca, ve y sigue y busca a Dios, no a mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Búscale a Él hasta que lo encuentres. Y arrepiéntete. Arrepiéntete. Los amo. Y Dios los bendiga. Amén.